Bueno, vamos a hablar de esófago de Barrett, ¿cierto? Progresando en las clases, vimos ya trastornos motores, vimos reflujo gastroesofágico y la consecuencia de un reflujo gastroesofágico que no hayamos tratado adecuadamente, no lo hayamos tratado a tiempo y este tenga una cronicidad, es decir, una larga data, puede causarnos como consecuencia un esófago de Barrett. ¿Y qué es un esófago de Barrett? Un esófago de Barrett, ¿cierto? Es una condición adquirida en la cual el epitelio escamoso estratificado que normalmente recubre el esófago es reemplazado por un epitelio columnar con células caliciformes o metaplasia intestinal especializada. Es decir, podríamos decir que el epitelio esofágico distal, de tanto estar en contacto con contenido ácido, con contenido que habitualmente se encuentra en el estómago o más a distal del estómago, se confunde y comienza a convertirse en un epitelio más parecido al del intestino, ¿cierto? Que obviamente el del esófago. ¿Cuál es el problema de esto? Porque en el fondo la metaplasia es una consecuencia que intenta proteger de alguna manera la mucosa, puesto que la adapta al contenido que se está refluyendo. Pero el problema está en que tiene potencial oncogénico, por lo tanto se predispone a un adenocarcinoma de esófago. Es decir, el esófago de Barrett se desarrolla como consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En general, el Barrett se presenta en promedio a los 55 años, ¿ya? Es decir, tenemos un reflujo que probablemente viene desde los 30 a 35 años de evolución, a veces un poquito menos. Y si uno hace endoscopías dirigidas a pacientes que están en estudio por un reflujo gastroesofágico, nos vamos a encontrar que hasta un 5% de esas endoscopías vamos a encontrar un Barrett de tipo largo. Y a un 10 a un 20% incluso de esa misma endoscopía nos vamos a encontrar con un Barrett corto. En la población occidental, ya no buscando en pacientes que tengan dirigidamente un reflujo gastroesofágico, si nos hacemos endoscopía simplemente por chequeo, nos vamos a encontrar que hasta un 1,6% pueden tener un Barrett largo y hasta un 6,8% un Barrett corto. Es más frecuente en los hombres de 2 a 3 a 1 respecto a las mujeres y obviamente dentro de los factores de riesgo del Barrett están todos los factores de riesgo que tiene un paciente que sufre de reflujo gastroesofágico, entre ellos principalmente la obesidad y el sobrepeso. Ahora, ya sabemos qué es el reflujo, ¿cierto? A partir de donde se produce el esófago de Barrett. Y aproximadamente un 10% de los pacientes que sufren de reflujo gastroesofágico van a presentar un esófago de Barrett. Ahora, curiosamente, hay una condición en la cual muchos de los pacientes no presentan los síntomas, no tienen la pirosis característica del reflujo y probablemente esa es una de las condiciones que probablemente hace que sea un reflujo de tipo no ácido o un reflujo donde la bilis probablemente debe tener una proporción mayor, de tal manera que no nos encontramos con la pepsina activada, que es la que en el reflujo gastroesofágico nos causa el síntoma de la pirosis, ¿cierto? Nos encontramos que en muchos casos no tienen pirosis y por lo tanto eso nos explica que si durante mucho tiempo el paciente no tuvo síntomas, efectivamente puede ser la explicación de por qué está debutando ahora con un Barrett y no pesquisamos un reflujo gastroesofágico 5, 10, 15 o más años antes. ¿Qué cambios tisulares son los que se producen? Bueno, como podemos ver en este diagrama, ¿cierto? De un tejido escamoso pasamos a un tejido, ¿cierto? En el fondo columnar, con todas las glándulas que finalmente pueden llegar a producir incluso el adenocarcinoma. La metaplasia es el proceso reversible. Nosotros la metaplasia la podemos revertir. Hay una posibilidad, con el tratamiento adecuado, de revertir esta metaplasia, ¿cierto? En el cual una célula adulta es reemplazada por otra célula adulta de otro tejido, de un tejido de otro órgano. Pero cuando el daño persiste, continúa, de esta metaplasia pasamos a lo que se llama una displasia, es decir, ya comenzamos a tener un tejido que no es característico de otro, es una neoplasia intraepitelial, ¿cierto?, que tiene alteraciones genéticas que favorecen el crecimiento celular ya sin regulación y tiene algunas anormalidades en su arquitectura, ¿cómo se llama?, celular y tisular, ¿cierto?, que se pueden ver a la biopsia, como cambios en sus núcleos, en el crecimiento, pleomorfismo, hipercromatismo, ¿cierto?, mitosis atípica, pérdida de la maduración citoplasmática, aglomeración de túbulos y superficies filiformes, ¿cierto?, y según la cantidad de mitosis
que nos vayamos encontrando, podemos hablar de que esta displasia es de bajo grado o podría ser de alto grado, lo que obviamente está más cerca de un adenocarcinoma, de un cáncer de esófago. Tiene que haber una predisposición genética, obviamente nadie tiene un Barrett así porque sí, más la exposición ambiental, ¿cierto? Que es en el fondo la exposición al ácido, al contenido gástrico del esófago, los que producen la metaplasia, que se supone que debería ser protectora, ¿ya? Para poder tolerar la injuria ácida o la injuria biliar crónica que se produce, pero que tiene esta potencialidad oncogénica que lamentablemente, al no ser un tejido de la zona, posee. Podríamos, también se ha visto que pudiera haber a lo mejor migración de células madre cardiales, ¿cierto? O expansión de un nido de células embrionarias residuales en la unión gastroesofágica, pero eso no está completamente claro. Si hay daño en el ADN, ¿cierto? Por la exposición ácida clara, crónica, ¿cierto? Y esta metaplasia tiene varias etapas, ¿cierto? Desde la metaplasia intestinal, a la displasia de bajo grado, a la de alto grado y a la adenocarcinoma. Un esófago de Barrett no solamente puede llegar a complicarse con un adenocarcinoma. En su camino al cambiar el tipo de tejido puede tener otro tipo de características que son complicaciones. Puede ulcerarse este tejido, pueden producirse estenosis y al mismo tiempo estas úlceras pueden sangrar. Y esa inflamación, esa esofagitis superpuesta al mismo Barrett es un factor de riesgo independiente además para que aumenta las posibilidades de que este paciente tenga posteriormente un adenocarcinoma. Es decir, no es buena mezcla encontrarnos con un Barrett, además de una esofagitis, es decir, un Barrett complicado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un Barrett? Aquí la verdad es que la tecnología también nos ha ido ayudando con el tiempo. Antiguamente se hacía única y exclusivamente con la toma de biopsia. Uno sospechaba que existía una metaplasia columnar en la endoscopía. Bueno, todavía en muchos lugares se hacía, evidentemente, esta tecnología que existe, pero que no está en todas partes. ¿Ya? Y tiene que fijarse en los hitos anatómicos. Y según dónde están estos hitos anatómicos, la proyección de tejido por sobre esta zona nos va a dar el diagnóstico endoscópico presuntivo de un Barrett. Donde está la línea Z, que es donde se produce el cambio de epitelio, ¿cierto? La unión escamocolumnar, ¿cierto? Donde pasamos del epitelio gástrico al epitelio esofágico. Donde está la unión gastroesofágica, ¿cierto? Que es, ya no tiene que ver con el epitelio, sino que tiene que ver donde terminan los pliegues gástricos, ¿cierto? Con la medida que uno va ascendiendo y termina los pliegues gástricos, ahí debería estar la unión gastroesofágica. Y además, ¿dónde está la impronta hiatal? ¿Dónde están los pilares del diafragma? Ahora, lo que nosotros encontremos por sobre esa zona podrían ser metaplasia gástrica, lo que no es un Barrett. Podría ser efectivamente un Barrett, metaplasia intestinal, ¿cierto? Y en general hacemos una toma de muestra de biopsia seriada, que son las que nos van a hacer el diagnóstico de confirmación. Sin embargo, hoy en día tenemos otros métodos para poder hacer el diagnóstico con más precisión durante la misma endoscopía. Es decir, podemos hacer endoscopías de alta resolución, podemos hacer cromoscopía electrónica, es decir, iluminamos con luces de tipo infrarrojo, ultravioleta, qué sé yo, o con tinciones que permiten un cambio de coloración en la zona del tejido, de tal manera que podemos distinguir un Barrett, podemos hacer autofluorescencia, tenemos la posibilidad hoy en día, la tecnología lo permite, de hacer una microscopía, ¿cierto? Una endomicroscopía láser vía endoscópica, es decir, se inserta un asa de fibra óptica que se apoya sobre el tejido y hacemos el mismo análisis que podríamos estar haciendo el tejido en una biopsia, ¿cierto? Bajo microscopio, y lo estamos haciendo en vivo sin haber sacado una muestra. O una tomografía de coherencia óptica, que es un examen que inicialmente lo hacían principalmente los oftalmólogos para ver la retina, ¿cierto? Que también se ha perfeccionado para poder hacer diagnóstico, ¿cómo se llama? Y ver capa por capa. En el fondo funciona muy parecido como una ecografía, pero en vez de ser ultrasonido, son ondas de luz infrarroja, las que son percibidas y nos permite ver capa por capa. En este caso podemos ver aquí las vellosidades de esta metaplasia, ¿cierto? Y unos focos de adenocarcinoma en esta micróforo de cromoscopía electrónica. Para poder hablar el mismo idioma, es que se ha tratado de hacer varias clasificaciones, ¿cómo se llama?, del Barrett. Porque cuando uno dice Barrett corto, que es lo que habla, que Barrett largo, que es lo que está hablando, pero estamos hablando solamente de la longitud. ¿Qué pasa con la circunferencia de este Barrett? Bueno, se han hecho varias clasificaciones.
Simplemente cuando nosotros encontramos por sobre el cambio epitelio-columnar, ¿cierto?, una lengüeta de metaplasia que es de menos de 3 centímetros, hablamos de un Barrett corto, que es el más frecuente. Pero si sobrepasa los 3 centímetros, hablamos de un Barrett largo. Sin embargo, se ha ido complejizando un poco la clasificación para que todos hablemos un lenguaje común. De tal manera de que se creó la clasificación de Praga, que no solamente considera la extensión de la metaplasia, sino que además la extensión circunferencial. Me explico. Del minuto donde apoya, donde termina, ¿cierto?, en los pliegues gástricos hacia arriba, se apoya el endoscopio y se ve hasta dónde termina la última lengüeta. Y se hace esa medición. Aquí vemos que va desde el centímetro 29 al 36, por lo tanto es un M7, 7 centímetros. Y de la más profunda de esta zona, nosotros medimos dónde está esto para saber dónde hay una circunferencia completa de este tejido. Y en este caso está a los 33 centímetros, o sea, de 36 a 33, si hay 3 centímetros. Este es un M7C3, por ejemplo. ¿Ya? Pero no solamente características de la longitud tienen las lesiones por Barrett, sino que además en la superficie tienen algunos otros tipos de características. Y estas lesiones pueden ser elevadas, pueden ser planas o pueden ser deprimidas. No tienen todavía estas clasificaciones una correlación con el pronóstico del Barrett, ni tampoco una correlación con el tipo de manejo en específico que tiene que hacerse de cada una de ellas. Sí sirven para hacer una clasificación, para poder hablar un lenguaje común, todos los endocopistas, de tal manera que cuando hablemos de un M7C3, todo el mundo sepa exactamente de qué está hablando, o cuando hablemos de una clasificación de París 02B, sabemos que es un plano, ¿cierto?, para poder caracterizarlo bien y ya podamos imaginarnos el tipo de lesión al cual nos estamos enfrentando. Pero el gran riesgo del Barrett, obviamente, es la posibilidad de que se convierta en un adenocarcinoma. En el Barrett, ¿cierto?, hay de 30 a 125 veces más riesgo de adenocarcinoma, ¿cierto?, que la población en general. Si este Barrett no tiene displasia, el riesgo es de un 0,1 o un 0,3% al año. Es el doble si el Barrett es largo o existiera alguna forma familiar. Sabemos este Barrett repetido en distintas personas de una misma familia, ¿cierto? Si comparamos que el riesgo de adenocarcinoma en la población general es de un 0,25% al año, población general, en los pacientes con Barrett es de un 4 a un 8% al año. ¿Y cómo vamos a tratar este Barrett para tratar de evitar que llegue a un adenocarcinoma? Como esto es secundario a un reflujo gastroesofágico, evidentemente las medidas son exactamente iguales que para un reflujo gastroesofágico, es decir, cambio de estilo de vida, cambio de la dieta, fármacos del tipo inhibidor de la bomba de protones, ¿cierto? En las dosis mínimas sintomáticas en general, cuando uno trata reflujo, trata de dar la menor cantidad de omeprazol, por ejemplo, que sea capaz de calmar los síntomas. El problema está en que no sabemos si esa cantidad va a suprimir el ácido completamente. Mientras no lo suprima, evidentemente no vamos a saber si es que vamos a quitar completamente la injuria y simplemente no nos vamos a estar dando cuenta. Ahí tiene un rol la impedancia pH-metría que nos puede ayudar efectivamente a saber si ese tratamiento está siendo bien llevado. Sin duda la cirugía en reflujo en los pacientes que tienen un reflujo gastroesofágico nos va a ayudar a evitar la injuria sobre el tejido, evitar que se metan, que haya más contacto ácido, ¿cierto? Y en aquellos pacientes que sufren de obesidad, las técnicas de cirugía bariátrica como el bypass gástrico también han demostrado resolver el esófago de Barrett, al punto de lograr una regresión de al menos un 30%, incluso se han descrito hasta un 50% de las metaplasias intestinales en los pacientes que sufren de esófago de Barrett. Cuando nos encontramos ya, no solamente con un Barrett, sino que nos encontramos con displasia, en particular displasia de alto grado, obviamente estamos muy cerca de un adenocarcinoma y eso hace que haya técnicas endoscópicas o técnicas de resección en el fondo para poder sacar ese tejido, retirar ese tejido y de esa manera disminuir el riesgo de un cáncer. Las técnicas para sacar el tejido
que está con esta displasia de alto grado, porque la displasia de bajo grado se maneja exactamente igual que la metaplasia intestinal, es decir, con fármacos y con cirugía antirreflujo. Pero cuando nos encontramos con displasia de alto grado, podemos hacer electrocoagulación, terapia fotodinámica, ¿cierto? Ablación por radiofrecuencia e incluso resecciones submucosas del tejido dañado, al cual después tenemos que agregar un procedimiento de reflujo. Incluso antiguamente, y donde no existe la posibilidad de hacer terapias endoscópicas, la esofagectomía está indicada para los pacientes que tienen displasia de alto grado, porque obviamente está a la vuelta de la esquina, como se dice, el adenocarcinoma. ¿Qué hacemos con un paciente que sabemos que tiene un Barrett y que lo estamos tratando, ya sea médicamente o hicimos una cirugía? ¿Lo seguimos? La verdad es que en realidad no hay un consenso claro de la necesidad de seguir a los pacientes. Se han hecho muchos protocolos de endoscopía anual, endoscopía bianual, endoscopía cada 5 años, y la verdad es que no hay un consenso de la utilidad y de la real necesidad de hacerlo. Si uno piensa solo con criterio de que esta es una patología que tiene la potencialidad de convertirse en una enfermedad maligna, sin duda uno lo piensa. Pero, ¿cuáles son las consideraciones a favor? Digamos que uno dice, bueno, hagámoslo. Bueno, una es detectar precozmente lesiones malignas. Si sabemos que tiene un Barrett un paciente, obviamente la idea es tratar de, si este paciente llega a tener un cáncer, pesquisarlo lo más precozmente posible. Sabemos que en la medida que las lesiones malignas son pesquisadas y tratadas precozmente, tiene mejor pronóstico. Tenemos la posibilidad de hacer este seguimiento también con biopsias, sobre todo cuando uno obviamente hace endoscopías. Ojo con la técnica de la biopsia, porque a veces en la muestra uno puede sacar un foco de adenocarcinoma muy pequeñito y lamentablemente no tener cuidado con la biopsia podría incluso perderse. Tenemos la posibilidad hoy en día de hacer las endoscopías, ¿cierto?, de alta resolución, de tal manera que vamos a hacer nuestra microscopía in vivo, ¿cierto? Todavía no hay mucha evidencia, pero se están estudiando marcadores moleculares, ¿cierto?, para poder hacer el seguimiento de estos Barrett, ¿cierto? Y obviamente tenemos la posibilidad a lo mejor de hacer todas las técnicas de visualización endoscópica para la pesquisa del Barrett y de las lesiones malignas en etapas precoces para evitar, ¿cierto?, un pronóstico malo de nuestros pacientes. Muchísimas gracias y le muestro a mi Recalona. Ella es Leia, ¿cierto? Ella es una princesa, ¿ya?, que acaba de tener cachorritos. Nos vemos.